Nunca imaginé que lo más difícil de cruzar no sería la frontera, sino los años. Me llamo Rafael Mendoza. Nací en un pueblo polvoriento del estado de Zacatecas, donde el sol parecía castigar más que calentar, y el polvo se metía en los pulmones como si quisiera quedarse. Allá los días eran largos y las oportunidades pocas. Mi madre decía que en esa tierra solo se podía nacer, resistir y luego morir. Mi padre murió joven, en un accidente con un tractor que nadie quiso investigar. Tenía yo 12 años cuando lo enterramos. Mi madre, que siempre había sido fuerte, se volvió de piedra después de eso. Lavaba ropa ajena, hacía tortillas por encargo, vendía lo que podía para mantenernos. No recuerdo haber tenido infancia, solo trabajo. A los 15 dejé la escuela y a los 18 ya tenía callos en las manos como un hombre de 50. Trabajé en muchas cosas. Fui albañil, repartidor, cargador de bultos en el mercado y hasta vendí elotes en las esquinas. Pero por más que me partiera el lomo, lo que ganaba nunca alcanzaba. Siempre era un ciclo de miseria y aguante. Entonces, como tantos otros, decidí cruzar. Recuerdo la noche como si fuera ayer, agosto de 1990. La luna apenas iluminaba el desierto, pero nuestros pasos hacían ruido sobre la tierra seca. Íbamos 12 personas, la mayoría jóvenes. Llevábamos agua en botellas de Coca-Cola y todos teníamos miedo, pero nadie decía nada. El coyote nos guiaba sin mirarnos, como si fuéramos carga. La caminata duró casi 2 días. El calor del día nos dejaba exhaustos, y el frío de la noche se metía en los huesos. Un hombre mayor no aguantó. Se quedó sentado sobre una piedra y dijo que no podía más. No supimos qué fue de él. Cuando llegamos al lado americano nos escondieron 3 días en una bodega en El Paso. El suelo era de concreto y las cucarachas se paseaban sin miedo, pero estábamos vivos. Un primo que tenía años allá me recogió y me llevó a Los Ángeles. Ahí empezó mi segunda vida. Los primeros años fueron duros. Dormía en un colchón inflable, compartía cuarto con 3 desconocidos, trabajaba en la construcción desde las 5 de la mañana hasta que anochecía. No hablaba inglés, no conocía a nadie, me sentía invisible, pero poco a poco, las cosas cambiaron. Aprendí el idioma básico, encontré una cuadrilla más estable, empecé a mandar dinero a mi madre, que aún vivía en el pueblo. No me alcanzaba para lujos, pero ya podía comer caliente y ahorrar un poco. Pasaron 5 años antes de que me atreviera a mirar a alguien a los ojos con intención de quedarme. Fue entonces cuando conocí a María. Ella trabajaba como cajera en una tienda de productos latinos. Tenía una sonrisa tímida y unos ojos que brillaban como si escondieran algo bueno. Empecé a pasar por ahí solo para verla. Al principio, no me hacía caso, pero la constancia vence, dicen. La invité a tomar un café, luego a caminar por el parque, después, a misa. Descubrí que venía de Michoacán, que también había cruzado, que también tenía heridas que no se veían. Nos entendimos sin hablar mucho. Nos unía el desarraigo, el miedo, pero también las ganas de construir algo. Nos casamos en 2004. No hubo boda grande, solo ella, yo, un juez de paz y un par de testigos. Nos prometimos amor sin condiciones, aunque sabíamos que el futuro era incierto. 2 años después nació Isabela. Cuando la vi por primera vez, sentí algo que no puedo explicar. Era como si todo lo que había sufrido tuviera sentido. Teníamos una vida sencilla, pero feliz. Yo manejaba un camión de carga local, ganaba lo suficiente para pagar la renta, la escuela de Isa, y darnos un gustito los fines de semana. Vivíamos en una casa pequeña en el este de Los Ángeles. Tenía un limonero en el patio que María adoraba. A veces, en las noches de verano salíamos a sentarnos bajo ese árbol con una cerveza fría y hablábamos del México que ya no conocíamos. Vivíamos con miedo, claro. Cada patrulla migratoria nos ponía los pelos de punta. Cada noticia de redadas nos hacía reforzar nuestros silencios, pero aprendimos a doblar ese miedo, guardarlo en el fondo del bolsillo y seguir viviendo. Isabela tenía 12 años cuando todo cambió. Era un lunes por la mañana. El cielo estaba claro. María preparaba café. Isabela buscaba su mochila. Yo ya estaba vestido para salir a trabajar. Chato, nuestro perro, dormía en la entrada. Todo parecía normal, hasta que escuchamos los pasos sobre la grava. Toc, toc, toc. 3 golpes secos, fuertes, como si no fueran a esperar respuesta. Immigration and Customs Enforcement. Open the door. Sentí que el corazón se me fue a los pies. María me miró. No dijo nada, pero sus ojos gritaban. Me acerqué a la puerta lentamente, como si pudiera hacer el tiempo más lento. Cuando la abrí, ya estaban dentro. 4 agentes. Uno de ellos dijo mi nombre con ese acento forzado que tienen cuando tratan de sonar amables, pero no lo logran. Rafael Mendoza, you need to come with us. Todo pasó en segundos. Me esposaron frente a mi hija. Chato ladraba como loco. Isabela lloraba.
María intentó interponerse. Uno de los agentes la empujó hacia atrás. Yo no pude ni abrazarla. Mientras me llevaban, escuché su voz. «Rafael, no te lo lleven. Por favor, no». Gritaba como si su voz pudiera detener el mundo, pero no lo hizo. Y yo no pude hacer nada. Dicen que uno nunca vuelve igual, pero lo que nadie te dice es que a veces vuelves y ya no hay lugar para ti. La deportación no fue como me la imaginaba. No hubo juicio. No hubo opción de explicar nada. Me sacaron de casa a las 6:30 de la mañana. Para las 11 ya estaba esposado en un avión rumbo a El Paso. Para el final del día me dejaron en Ciudad Juárez, con una bolsa de plástico transparente donde iban mis cosas, una cartera vacía, las llaves de la casa, una foto arrugada de María con Isabela y un boleto de camión que ni siquiera era mío. Así terminó todo. 34 años en los Estados Unidos, reducidos a una bolsa, una frontera y un nombre que ya nadie recordaba. Al pisar suelo mexicano, lo primero que sentí fue vergüenza, después una rabia profunda, pero lo que más me dolió fue que nadie me esperaba. Ningún familiar, ningún amigo, ningún mensaje. Me había convertido en un fantasma. Tuve que dormir 2 noches en un albergue para migrantes. Compartíamos un salón con colchonetas viejas y un solo ventilador que no alcanzaba a cubrir ni la mitad del cuarto. Algunos eran jóvenes que apenas habían fallado su primer intento de cruzar. Otros eran como yo, hombres mayores, cansados, con las manos marcadas y los ojos vacíos, todos con historias que dolían de escuchar. ¿De dónde vienes?, me preguntó un hombre de piel tostada, quizás de mi edad. De Los Ángeles, pero ya no sé si vengo o si me fui. Él rió, pero no con alegría. Aquí nadie se queda, hermano. Solo se espera el momento para volver a cruzar. Yo no quería volver a cruzar. No todavía. Mi cabeza estaba en otra parte, en la cocina de mi casa, en el rostro de mi hija, en los gritos de María. Me despertaba sobresaltado en las noches, creyendo que todo había sido una pesadilla, pero no lo era. Cada mañana, al abrir los ojos, el techo de concreto me recordaba la realidad. Después de una semana, tomé un camión a Zacatecas. El pueblo donde nací seguía igual, o peor. Calles de tierra, techos de lámina, gente envejecida por la pobreza. Busqué a mi hermana, la única familia que me quedaba. Me recibió con frialdad, como quien ve a alguien que no esperaba volver a ver. ¿Por qué regresaste así?, me preguntó sin abrazarme. No fue mi decisión. Me dejó dormir en un cuarto que usaba como bodega. No me cobró, pero tampoco me habló mucho. Su esposo me miraba con desconfianza, como si yo fuera un fracasado, un estorbo. Tal vez lo era. Los días se hicieron largos. No tenía trabajo. No tenía papeles mexicanos vigentes. No tenía amigos. Me pasaba las tardes sentado en la banca frente a la iglesia, viendo pasar el tiempo, escuchando los rumores de los vecinos. Mira, ahí va el que deportaron. Dicen que lo sacaron con esposas y todo. 30 años allá y volvió sin nada. Me dolía más la indiferencia que las palabras. Me dolía más que, después de todo lo que luché, todo lo que aguanté, ahora me miraran como un despojo. Pero lo que más me dolía era no saber nada de María. No tenía su número. No recordaba de memoria el de mi hija. Todo estaba en mi celular, que los agentes nunca me devolvieron. Intenté contactar al consulado, pero me dijeron que por temas de privacidad no podían darme información sobre personas en Estados Unidos. Incluso fui a un cibercafé para abrir mi viejo correo. Nada. Como si mi vida entera se hubiera borrado. Pasaron casi 3 semanas así. Una tarde decidí ir al centro de la ciudad a buscar trabajo. No encontraba nada formal. Me ofrecieron cargar bultos en una bodega por 100 pesos al día. Acepté. El cuerpo duele distinto cuando se trabaja con tristeza. Fue ahí, entre cajas de papel higiénico y bolsas de arroz, que conocí a don Celestino, un viejo que también había sido deportado años antes. Te ves perdido, muchacho. Tengo 57. Ya no soy muchacho. Uno nunca deja de estar perdido, aunque tenga 70, pero se puede aprender a caminar en la oscuridad. Celestino me ofreció quedarme en un cuarto que tenía desocupado. No era gran cosa, pero era más digno que la bodega de mi hermana. Empezamos a hablar por las noches. Me contaba de su familia, de sus nietos que ya no recordaban su cara, de cómo había aprendido a seguir adelante, aunque cada noche soñara con volver. Me dio algo más que un techo. Me dio silencio compartido, y eso, en esos días, era todo lo que necesitaba. Una noche, mientras revisaba una caja vieja que alguien había tirado, encontré una Biblia con un nombre escrito en la primera página: María E. de Mendoza. No era de mi esposa, era solo una coincidencia, pero fue como una señal. Cerré los ojos y recé, no por mí, sino por ellas, donde sea que estuvieran. Y entonces, lo supe,
Yo no me podía rendir. No importaba cuánto tiempo tomara, ni cuántas puertas tuviera que tocar, tenía que encontrar una forma de volver a hablar con María, de decirle que no la había olvidado, que seguía aquí, que aún era su Rafael. Las noches eran lo peor. En el día, el cuerpo al menos se mantenía ocupado. Entre cajas, bultos y las bromas de don Celestino podía fingir que todo estaba bien por unas horas. Pero cuando caía la noche y me quedaba solo en ese cuarto prestado, el silencio era insoportable. Dormía con la foto de María y Isabela bajo la almohada. Estaba arrugada, con una esquina rota, pero era lo único que me quedaba de ellas. A veces me sorprendía hablándoles en voz alta, como si me escucharan del otro lado del mundo. Llevaba ya más de un mes en Zacatecas cuando decidí que no podía seguir esperando sentado. Pregunté en el mercado, en la parroquia, en la terminal de autobuses, hasta que alguien me mencionó un lugar donde ayudaban a migrantes deportados a reconectarse con sus familias. Una pequeña oficina sin nombre, en un segundo piso olvidado del centro histórico. Subí las escaleras sin saber qué esperar. La recepción era apenas un escritorio viejo, un ventilador ruidoso y una joven de mirada cansada que me ofreció un vaso de agua antes de hablar. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito encontrar a mi esposa. La migra me deportó hace más de un mes. No tengo teléfono, ni contactos, ni nada. Solo sé que vivíamos en Los Ángeles. La joven, se llamaba Paola, me escuchó sin interrumpir. Tomó notas en una libreta. Me pidió todos los datos que recordara. Dirección, nombre completo de María, nombre y edad de mi hija, la escuela a la que iba, el barrio, cualquier cosa. ¿Tienes un correo electrónico? Tenía, pero ya no recuerdo la contraseña. Suspiró. Vamos a intentar otra cosa. Me llevó a una computadora vieja y juntas empezamos a buscar. Facebook, páginas de personas desaparecidas, listas de deportados. Nada. Fue frustrante, pero Paola no se rindió. Hay una estación de radio local en Los Ángeles que transmite mensajes de personas buscando a familiares. Puede que funcione. Redactamos un mensaje corto, lo más directo posible. Este mensaje es para María E. de Mendoza, del este de Los Ángeles. Tu esposo, Rafael Mendoza, fue deportado hace más de un mes y se encuentra en Zacatecas, México. Si puedes oír esto, por favor contacta al Centro de Apoyo a Migrantes. Él está bien, pero te necesita. Cuando terminó de leerlo en voz alta, algo en mi pecho se quebró. Me quedé en silencio varios segundos antes de poder agradecerle. ¿Y si no escucha? ¿Y si no responde? Entonces sabrás que hiciste todo lo que estaba en tus manos. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, imaginando a María en la cocina, a Isabela en la escuela, al perro ladrando a la puerta. Soñé con ellas. Soñé que abría los ojos y las tenía frente a mí intactas, pero al despertar solo estaba la foto. Pasaron 5 días sin noticias, 5 días eternos, hasta que una mañana, al llegar a la oficina, Paola me recibió con una sonrisa distinta. Recibimos una llamada. No supe cómo reaccionar. Mi cuerpo se congeló. Mi corazón latía como cuando uno corre sin parar. Es de Los Ángeles. Una mujer. Dice que se llama María, que escuchó el mensaje, que quiere hablar contigo. Me llevaron a una sala pequeña con un teléfono fijo sobre la mesa. El auricular era pesado, como si llevara todo el peso de mis recuerdos. Paola marcó el número. Dio tono. 1 vez, 2 veces, 3. Bueno, dijo una voz al otro lado. Era ella. María, Rafael, Dios mío. ¿Eres tú? No pude hablar al principio. Me cubrí la boca con la mano como si eso pudiera detener las lágrimas. Soy yo, amor. Estoy bien. Estoy aquí. Pensé que te habías muerto. Nadie me dijo nada. Fui al consulado, a la policía. Nada. No sabía si buscarte en un hospital o en una fosa. Su voz temblaba. La mía también. Lo intenté todo, María. Perdí el teléfono, los números. No sabía cómo encontrarlas, pero nunca dejé de pensar en ustedes. Nunca. Isabela pregunta por ti todos los días. No entiende por qué te fuiste así. No le dijimos que te deportaron, solo que tuviste que viajar. Gracias. No quería que lo recordara así. Hablamos durante 20 minutos. Me contó que seguía trabajando, que la casa estaba igual, que Chato no dejaba de ladrar cada vez que alguien se acercaba a la puerta. Me pidió que no me rindiera, que buscara la forma de volver, que no las dejara solas. ¿Y tú? ¿Me sigues esperando? Le pregunté con miedo. Te seguiré esperando hasta que no pueda más, pero prométeme algo, Rafael. Prométeme que no vas a desaparecer otra vez. Y lo prometí. Cuando colgué, sentí que el alma me regresaba al cuerpo. No estaba solo. Ellas seguían ahí. Ahora, el problema era otro. ¿Cómo volver?
No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cama de don Celestino, mirando el techo agrietado, escuchando los ladridos lejanos de los perros del barrio, con el eco de la voz de María aún latiendo en mis oídos. Te seguiré esperando hasta que no pueda más. Esa frase no se me salía de la cabeza. No era una promesa, era un límite, un aviso. El tiempo se acababa, y yo lo sabía. Pasaron 3 días desde la llamada. Volví a trabajar cargando sacos, pero algo había cambiado en mí. Ya no era un hombre resignado. Ahora era un hombre al que le habían devuelto un pedazo de vida, y no podía quedarse inmóvil otra vez. Una tarde, mientras cargábamos mercancía en el camión de reparto, le pregunté a don Celestino si alguna vez había intentado volver. ¿Cruzaste otra vez después de que te deportaron? Una vez, respondió sin mirarme, y casi me matan. Se bajó la manga de la camisa. Tenía una cicatriz larga, mal cerrada, cerca del hombro. Caí de un muro. Me fracturé 3 costillas y me dejaron tirado en el desierto. Un paisano me salvó la vida. Desde entonces, me quedé aquí, vivo, pero lejos de todo. Yo no sé si aguantaría otra vez el cruce, pero no me resigno a morirme de este lado sin volver a verlas. ¿Estás dispuesto a arriesgar todo, Rafael? ¿A volver a caminar por el desierto? ¿A enfrentar al narco? ¿A la migra? ¿A morir en silencio bajo el sol? No le respondí, porque ya lo sabía. Sí, estaba dispuesto. Esa misma semana, volví al centro de migrantes donde conocí a Paola. Le pregunté si había algún programa de reunificación, alguna vía legal, algún recurso que pudiera intentar. ¿Tienes antecedentes? No, jamás. Solo trabajé. Nunca cometí delitos. Ni una multa. ¿Y papeles? Nada. Ni siquiera licencia de manejo. Me miró con compasión. Entonces solo te quedan 2 caminos. Uno es esperar un milagro. El otro es volver a cruzar. Pero ya no eres joven, Rafael. Tienes 57. El desierto no perdona. Me entregó un papel con un número. Este es un contacto. No es legal, y no te lo estoy recomendando. Pero si decides hacerlo, que sea porque ya no puedes más. Guardé el papel como quien guarda un último cigarro antes de la guerra. Lo leí 1000 veces. Un nombre anotado a mano. El Indio. 618. XCX. Pasé una semana entera debatiéndome entre el miedo y la necesidad. Cada noche llamaba a María desde la oficina de Paola. Hablábamos poco, siempre con cautela, siempre con el temor de que alguien escuchara. ¿Y si vuelvo? Le pregunté una noche. ¿Cómo? No sé, cruzando otra vez. ¿Estás loco? Te van a matar. Prefiero morir en el camino que seguir muriendo de este lado. Hubo un silencio largo. Isabela necesita a su padre, pero yo también. Si decides hacerlo, no lo hagas solo. Busca ayuda. Prométemelo. Lo prometí. Y al día siguiente, marqué el número. Bueno, ¿es el Indio? Depende. ¿Quién lo busca? Me llamo Rafael Mendoza. Me dieron su número en el centro de Zacatecas. ¿Tienes dinero? Tengo algo. Entonces ven mañana. Terminal de autobuses. Andén 9. A las 3 en punto. Si llegas tarde, olvídalo. Colgó. Esa noche se la conté todo a don Celestino. Pensé que me gritaría, que me llamaría loco, pero solo me abrazó. No todos tenemos una razón para cruzar otra vez. Tú sí. Que Dios te acompañe, hermano. Me dio un morral viejo, unas pastillas para el dolor y una dirección en Mexicali. Ahí te van a recoger. Después, el desierto. Cuida tus pasos. No todos regresan. El viaje en autobús hasta la frontera duró más de 16 horas. Llevaba solo una muda de ropa, una botella de agua y la foto de María e Isabela, bien guardada en el bolsillo de la camisa. Al llegar, me encontré con otros 5 hombres. Ninguno hablaba mucho. Uno era hondureño, otro de Guerrero, otro apenas un adolescente. Todos con los ojos llenos de historias, todos con miedo. El indio era un hombre delgado, de piel oscura y sonrisa torcida. Nos explicó el plan como quien da instrucciones para un juego macabro. Van a caminar durante la noche, 7 horas. Si alguien se queda atrás, no podemos detenernos. El guía va adelante. No hablen, no hagan ruido, y si los atrapan, no digan mi nombre. Nos dieron mochilas pequeñas con agua, barras de proteína y una brújula rota, y empezamos a caminar. El desierto no se parece a nada que hayas visto. Es un monstruo dormido. De día te quema, de noche te muerde los pies con su frío. Caminamos en silencio, solo con el crujido de la tierra bajo las botas. A las 4 horas, uno de los muchachos se torció el tobillo. Cayó, gritó. El indio lo miró y dijo, si no puede seguir, que se quede. Nadie lo ayudó, ni siquiera yo. No por crueldad, por miedo, por sobrevivir. A las 6 horas el guía nos detuvo y nos hizo acostarnos. Vimos pasar luces en la distancia. Era la patrulla. Contuve la respiración. Recé. No me descubrieron. Cuando el sol comenzaba a salir, nos arrastramos hasta una zanja. Ahí nos esperó una camioneta vieja. Nos subieron como ganado. Cruzamos en la cajuela, con el corazón apretado, con las esperanzas pegadas a la garganta.
Horas después, me dejaron en una casa en Tucson. Ahí, finalmente me dijeron, ya estás del otro lado. No lloré, no grité, solo me senté en el suelo y dormí por primera vez en semanas. Estaba vivo, estaba de vuelta, pero el viaje aún no terminaba. Desperté en un colchón tirado sobre el suelo de cemento. El aire en Tucson era denso, seco, como si hasta el oxígeno tuviera miedo de entrar por los pulmones. Me dolía todo el cuerpo, tenía ampollas en los pies, la garganta reseca y una tos que no se me quitaba desde la noche en el desierto. Pero estaba vivo, estaba del otro lado, otra vez. Pasé 3 días escondido en esa casa. Una mujer mayor de acento sinaloense nos cocinaba arroz con huevo y frijoles negros. Éramos 7 migrantes en total. Algunos aún temblaban por las noches. Uno vomitaba sangre. Nadie hablaba mucho. Solo dormíamos, comíamos y esperábamos la siguiente instrucción. La mía llegó el 4.º día. Mañana al amanecer te suben a un camión. Vas para Los Ángeles. Alguien te recogerá allá. Le pedí un teléfono prestado a la señora. Llamé a María. Bueno, soy yo. Estoy aquí. Ya crucé. Hubo un silencio largo, quebrado por un sollozo. ¿Estás bien? ¿Estás seguro? Sí, estoy cansado, pero estoy bien. ¿Puedo verlas? Isabela te espera todos los días en la puerta y yo no he dormido desde la última vez que me llamaste. Ven, te esperamos. El viaje hasta Los Ángeles fue largo, clandestino y tenso. Cruzamos desiertos, retenes, calles secundarias, sin bajar la guardia. Nadie hablaba en el camión. Nadie quería atraer el destino. Me bajaron en una gasolinera en East LA, justo a la hora en que el sol comenzaba a caer. Llevaba una mochila al hombro y el corazón apretado en el pecho. Caminé 6 cuadras hasta la vieja casa de fachada beige, con el limonero en el patio trasero que solía podar todos los domingos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y si ya no me reconocían? ¿Y si algo había cambiado? Toqué la puerta. 1 vez, 2, 3. La abrió ella, María. No nos dijimos nada al principio. Solo nos miramos. Su rostro estaba más delgado, sus ojos más grandes como si hubieran crecido de tanto llorar. Caminó hacia mí lentamente. Yo no pude moverme, y entonces me abrazó, con fuerza, con rabia, con miedo. Prométeme que no te vas a volver a ir. Lo prometo, no volveré a irme. Minutos después, Isabela bajó corriendo por las escaleras. «Papá, papá, ¿eres tú?» Tenía 13 años. Había crecido. Su voz era distinta, pero sus ojos eran los mismos. «Soy yo, mi niña. Estoy aquí». Se lanzó a mis brazos. Los 3 lloramos. Chato ladraba sin parar, corriendo de un lado a otro, como si también celebrara mi regreso. Esa noche, cenamos juntos en la cocina. Tamales, arroz con mole y tortillas calientes. María no dejaba de tocar mi brazo como si temiera que me desvaneciera si no me tenía cerca. Isabela no paraba de hacer preguntas. ¿Dónde dormiste? ¿Qué comiste? ¿Te dolió cruzar? ¿Tuviste miedo? Mucho. Pero pensar en ustedes me hacía seguir caminando. Dormí en la misma cama donde una vez soñamos con una vida juntos. Me desperté varias veces durante la madrugada aún creyendo que todo era un sueño. Pero cada vez que abría los ojos, ahí estaba ella, mi esposa, mi casa, mi vida. Volver fue solo el primer paso. Después vino el silencio, el miedo, el esconderse. No podía salir sin pensar que cada patrulla podía llevarme otra vez. No podía trabajar formalmente. No podía usar mis papeles reales. Volví a ser invisible, pero esta vez no estaba solo. María comenzó a vender comida desde casa. Yo arreglaba autos de vecinos en el patio. Isabela aprendió a mentir por teléfono cuando alguien preguntaba por mí. Nos convertimos en cómplices de nuestra propia familia. Una tarde, mientras revisaba el motor de un auto viejo, Isabela se me acercó con un papel en la mano. «¿Qué es esto?» «Es para ti, papá. Es de la escuela. Me piden que escriba sobre alguien que admiro. Y escribí sobre ti». Leí sus palabras con los ojos llenos de lágrimas. Mi papá es fuerte, no porque tenga músculos, sino porque cruzó un desierto para volver a abrazarme. Él es mi héroe. Aunque el mundo diga que no tiene papeles, yo digo que tiene el corazón más grande que he conocido. No supe qué decirle, solo la abracé, fuerte, como aquel día en que volví a casa. Hoy han pasado 6 meses desde que crucé. Sigo escondido, sigo trabajando en silencio, pero todas las noches ceno con mi familia. Todas las mañanas despierto al lado de la mujer que gritó mi nombre mientras me arrastraban fuera de su vida. Y cada vez que escucho una patrulla pasar, me tiemblan las manos. Pero ya no huyo, ya no lloro, ya no sueño con volver, porque ya volví. Y esta vez, no volveré a irme.